La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Retornándose al Dios vivo y verdadero es el programa que transmite la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Queridos televidentes, gracias al Dios vivo y verdadero por estar en sintonía de este programa que está llevando la bendición de Jehová, como otros lindos programas que ustedes ve o escucha. Lo importante es que usted se siente cómoda y cómodo para aprender de estas verdades supremas y pueda gozar de una transformación gloriosa a través de las verdades que estamos soltando en los estudios bíblicos. Venimos estudiando sobre el capítulo 5 del libro de Romanos y vamos a continuar hablando una vez más sobre el capítulo 6 y 7. Ya hemos hablado de una forma amplia en otras oportunidades, pero en esta ocasión queremos ampliar un poco más sobre el tema de estos interesantes capítulos para aquellos que no entienden muy bien acerca de lo que es la justificación por la fe, porque nadie es justificado por las obras de la ley, según hemos visto en los estudios anteriores. Ahora bien, vemos a la luz del capítulo 6 dos interrogantes importantes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol hace estas dos preguntas y responde en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el apóstol ciertamente al hacer estas dos interrogantes, podemos decirlo de esta manera. Ahora la pregunta más importante es, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo Jesús? Si estoy en Adán, el pecado y la muerte reinan en mi vida y estoy bajo condenación. Se lo pongo otra vez, repetitivamente. Si estoy en Adán, entonces el pecado y la muerte reinan en mi vida y estoy bajo condenación. Eso quiere decir que si sigo estando dentro del gobierno de Adán, entonces yo estoy bajo condenación, estoy bajo maldición, estoy destituido de la gloria de Dios. Pero si estoy en Cristo, entonces la gracia reina y puedo reinar y puede reinar en vida por medio de Cristo en mí. Entonces, recalcando, si estoy en Cristo, la gracia reina dentro de mi ser. Y puedo reinar en vida por medio de Cristo. Y el pecado ya no me tiene esclavizado. Entonces, qué interesante es que aprendamos estas verdades. Ahora bien, según el capítulo 5 del libro de Romanos, versos 6 al 11, Pablo enseña la sustitución. Cristo murió por nosotros en la cruz. Ciertamente llevó todo el peso de nuestra condenación sobre sí, según vemos en las Santas Escrituras. Pero en el capítulo 5, versos 12 al 21, avanza más y enseña la identificación. Los creyentes están en Cristo y pueden vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Si estamos en Cristo, entonces el pecado está desactivado en nuestra propia vida. Pero estando en Adán, está totalmente activo ese pecado y la condenación, que si morimos en pecado, no hay más esperanza, no hay más solución. Pero estando en Cristo,
sea que vivamos o que muramos, estando en Cristo, somos victoriosos. Pertenecemos a Jesús. Ahora bien, entonces podemos decir, aleluya, que el Señor es nuestro Salvador. Podemos ver a la luz de las Santas Escrituras, en el capítulo 6 al capítulo 8. La iglesia de hoy necesita desesperadamente enfatizar la santidad, la práctica en la vida del creyente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario la santidad. Para que haya santidad, entonces necesitamos estar en Cristo y necesitamos obedecer las gloriosas verdades que están inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por hombres santos que Dios ya ha preparado para ese fin. Entonces, la iglesia de hoy, todos los miembros de las distintas iglesias, desesperadamente necesitan la santidad, esa práctica de la vida creyente, pero esa práctica genuina en Cristo. Todo cristiano, si en verdad ha nacido de nuevo, vive según se describe en Romanos capítulo 5, pero en los capítulos 6 al capítulo 8 de Romanos se describe muy poco progreso en los cristianos. Es esencial que comprendamos el significado de esta sección sobre la santificación. No solo que la comprendamos, sino que la vivamos para que seamos completamente bendecidos. La definición santificar quiere decir apartar, separar. En esencia, no dice nada en cuanto a la naturaleza de algo, solo su posición en referencia a Dios. El tabernáculo y su mobiliario fueron santificados, es decir, apartados para el uso exclusivo de Dios. Es lo mismo en la vida nuestra. Fuimos apartados, santificados exclusivamente para Dios. Como en el caso de la lana, la tela, el metal y otros materiales que estaban en el tabernáculo. No eran santos en sí mismos, sino que fueron apartados para Dios. En Juan capítulo 17, verso 19, Jesús declara, y por ellos yo mismo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que donde ellos también puedan ser prosperados y bendecidos. Se lo pongo al pie de la letra. Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es a través de la verdad que somos santificados, a través del poder de Jesucristo. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, en Juan 17, 19, Jesús dice que Él es la persona que se santifica a sí mismo. Por cierto, el Santo Hijo de Dios no tiene necesidad de ser hecho santo, que lo era, lo es y lo seguirá siendo. Lo que quiere decir es simplemente que Él se había apartado a sí mismo para servir a Dios. Por medio de su acto de salvación pudo apartar a los creyentes para la gloria de Dios. Entonces, en las Escrituras, la santificación es triple. Tenemos la posicional. El cristiano es sacado del mundo y sentado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que Cristo dijo en su oración. En Juan capítulo 17, verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y entonces, ¿de quiénes somos? Somos de aquel que nos compró. Cristo nos compró a precio de sangre. Él le entregó todo su ser para comprarnos. Entonces, no somos del mundo, como tampoco el Señor es del mundo. Entonces, somos de arriba, porque nos compró el de arriba. Somos totalmente bendecidos y prosperados en todo aspecto de la palabra, porque Él nos compró. Segundo,
está también la santificación práctica. El creyente tiene victoria día tras día sobre el pecado y crece en santidad y en semejanza a Cristo. Y en tercer lugar, tenemos la perfecta. Seremos como Él es, porque le veremos como Él es, dice primero de Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces, a menos que conservemos el mensaje de Romanos capítulo 6, separados del de Romanos capítulo 7, pudiéramos totalmente alcanzar una victoria máxima. Separados de Romanos 7, confundiremos el mensaje de Pablo y perderemos una gran bendición. Esta tabla explica la diferencia entre el mensaje de Romanos capítulo 6 y el de Romanos capítulo 7. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 1, continuaremos en pecado para que la gracia abunde, mientras que Romanos 7, ¿qué podemos hacer sino pecar cuando nuestra misma naturaleza es tan pecadora? ¿Se da cuenta el contraste entre el capítulo 6, verso 1 y Romanos capítulo 7, verso 1? Miremos también en segundo lugar la esclavitud al cuerpo del pecado. En Adán estamos esclavizados ciertamente al pecado. Y entonces Romanos 7 dice esclavitud a la ley. A esa ley que nos conduce totalmente a una situación que no es correcta. Estamos muertos al pecado. Y vemos en el capítulo 6, estamos muertos al pecado. Mientras que el capítulo 7, en el punto 3, estamos muertos a la ley. En cuarto lugar, tenemos la analogía del siervo y el amo. Mientras que el capítulo 7 también tenemos la analogía de esposa y esposo. Y en el capítulo 6, en quinto lugar, tenemos el problema de evitar el mal cuando tenemos naturalezas pecadoras. Y según el capítulo 7, el problema de hacer el bien cuando tenemos naturalezas pecaminosas es una situación terrible. En sexto lugar, según el capítulo 6, el problema es resultado al saber que hemos muerto al pecado y considerarnos muertos a la ley y al presentarnos al Espíritu. Mientras que el capítulo 7, en sexto lugar, el problema es resuelto saber que hemos muerto a la ley. Admitimos que no podemos agradar a Dios. Nosotros mismos, al presentarnos al Espíritu, mora en nosotros, al Espíritu que realmente mora en nosotros. Entonces, Romanos capítulo 7 presenta un problema mucho más profundo que el capítulo 6. Todo cristiano se da cuenta del problema del capítulo 6, que su naturaleza pecaminosa le arrastra y trata de esclavizarlo, pero pocos cristianos han participado en la experiencia del capítulo 7. Darse cuenta con humildad de que somos incapaces incluso de hacer algo bueno. Muchos cristianos viven bajo la ley y tienen un conjunto de reglas y regulaciones que obedecen rigurosamente, es decir, religiosamente, en la energía de la carne. Y les llaman vivir una vida cristiana dedicada, que lejos de la verdad. Solamente cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas desde adentro, obedecemos de corazón, hay vida cristiana que honra a Dios. Entonces, qué interesante es todo esto. La carne disfruta de ser religiosa, tratando de obedecer leyes, reglas y códigos, pero eso no satisface el alma. Las cosas más engañosas acerca de la carne es que puede parecer tan santificada, tan espiritual, cuando en realidad la carne está en guerra contra Dios.
según Romanos capítulo 6. Entonces se refiere a la carne que genera el mal. El capítulo 7 analiza la carne que mediante la ley trata de generar el bien. Ahora, Romanos 5 es importante que en esta consideración también, a pesar de que en nuestro estudio colocamos este capítulo bajo el encabezamiento salvación, notes el contraste del capítulo 5, 6 y 7. Cristo murió por nosotros. Pero en el capítulo 6, verso 7, morimos con Cristo. En Romanos 5 está la sustitución. Esa sustitución, Cristo se entrega por nosotros. Y en el capítulo 6 y 7 nos identificamos con Cristo Jesús. Hay una identificación. Cristo murió por los pecados. Cristo murió al pecado. Cristo murió por los pecados, dice el capítulo 5. Mientras que el 6 y el 7, Cristo murió al pecado. Y en cuarto lugar, pagó la pena del pecado. Esto, según el capítulo 6 y 7, rompió el poder del pecado. Entonces, en el capítulo 5, vemos que a través de Jesús hay justificación. Y en el capítulo 6 y 7, somos completamente santificados. La santificación se alcanza por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, justicia imputada, mientras que el capítulo 6 y 7, justicia impartida. La carne, esta frase no quiere decir el cuerpo en sí mismo, sino más bien la naturaleza del hombre alejado de la influencia y del poder de nuestro Dios. Otros términos que se usan para la carne son el viejo hombre, el cuerpo de pecado y el yo. Y aún es difícil para la gente refinada, incluso cristianos, admitir en nosotros que no hay nada bueno. Todo lo que la Biblia dice respecto a la carne es negativo. Y hasta que los creyentes no admitan que no pueden controlar la carne, ni cambiarla, ni limpiarla, ni conquistarla, nunca entrarán en la vida y en la libertad que nos habla Romanos capítulo 6 al capítulo 8. Pablo, el preeminente fariseo, según el capítulo 3 de Filipenses, tuvo que admitir en Romanos capítulo 7 que incluso su carne no se sujetaba a las leyes de Dios. Tal vez no hubiera cometido actos externamente groseros de pecado, pero sin duda albergaba actitudes internas que eran contrarias a la voluntad de Dios. La ley de Dios es santa, buena, pero aún una ley santa nunca podrá controlar la carne pecadora. Que le quede bien grabado eso en su espíritu. Esta verdad viene como un choque incluso a creyentes bien enseñados. La vida cristiana no se vive en la energía de la carne intentando hacer buenas obras para Dios. Ningún creyente en la tierra puede jamás hacer nada en la carne que pueda agradar a Dios. Debemos admitir, la carne para nada aprovecha, lo dijo Cristo, tanto en Romanos capítulo 8 como San Juan capítulo 6, verso 63. Entonces, es necesario presentarnos al Espíritu antes que podamos oír a Dios y decir de nuestras vidas: estoy complacido. Qué tragedias vivir bajo la esclavitud de leyes, resoluciones y reglas cuando hemos sido llamados a la gloriosa libertad por medio del Espíritu de Dios. Nuestra responsabilidad, en este caso, la vida cristiana, no es algo pasivo, en lo cual meramente morimos y dejamos que Dios haga todo por nosotros. Las tres palabras claves del capítulo 6 son conocer, considerar y presentar. Debemos conocer nuestra posición espiritual y privilegios en Cristo. Esto quiere decir dedicar tiempo a la palabra de Dios. Debemos considerar entonces
que lo que Dios dice respecto de nosotros en la Biblia es verdad en nuestras vidas. Y esto significa mostrar una fe que nace del Espíritu. Finalmente, debemos presentar todo al Espíritu, no solo ocasiones nada más. No solo en ocasiones, sino siempre, siempre. Esto es andar en el Espíritu. La vieja naturaleza es fuerte para hacer el mal y sin embargo la carne es débil. Así nos enseña las Santas Escrituras en Mateo 26:41. Qué tremenda situación. Mis queridos televidentes, cuando se trata de hacer algo o alguna cosa espiritual, debemos alimentar la nueva naturaleza con leche, con carne, con pan y miel de la palabra de Dios. Debemos considerarnos muertos el 100% al pecado para servir vivamente al Todopoderoso. ¿Para qué alimentar a un cadáver? ¿Para qué? Si ya está muerto. No obstante, muchos cristianos alimentan su vieja naturaleza con las cáscaras del mundo, mientras que la nueva naturaleza se muere de hambre por el maná de Dios y por la comunión con Él en la oración. Hay tantos creyentes que ni siquiera doblan las rodillas, ni siquiera un ratito delante de Dios. Les gana el buey porque el buey se hinca. Le gana la oveja porque este animal también se hinca. Mejor esos animales son reverentes y se humillan delante de Dios. Pero ¿cuántos creyentes no se ocupan ni siquiera un ratito de la comunión con el Todopoderoso? Eso quiere decir que están viviendo vidas carnales. Y entre comillas se dicen para sus adentros, yo estoy bien en Cristo. Mentiras, estás viviendo una vida carnal. Esa vida carnal te está llevando al fracaso eterno, pero la vida en el Espíritu es la obediencia a la palabra de Dios. Y esta te lleva de victoria en victoria. Dios ya ha hecho su parte. Nuestras responsabilidades son claras. Saber la verdad, considerarla y presentar totalmente todo lo que necesitamos. Saber, considerar y presentar nuestras vidas puras y limpias delante del Todopoderoso. Según Romanos, que vamos a estudiar en un próximo programa en el capítulo 6, estamos dando un recuento más amplio sobre estos capítulos para que nos quede un poco más claro verdades que no tocamos en los programas anteriores. Amados televidentes, les amamos en el Señor y deseamos que usted sea prosperado, bendecido todo el tiempo de su vida. Queremos invitarles con todo cariño a asistir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Una iglesia que cree en el evangelio completo. Un evangelio con todos los dones del Espíritu. Creemos en el hablar en lenguas. Creemos en la manifestación del poder de Dios, en milagros, prodigios, maravillas, en la salvación y en la restauración de todos los hombres que buscan a Dios. Queridos televidentes, solamente a través de la persona de Jesucristo encontrará la paz, el perdón, la limpieza, la consagración, la justificación y la regeneración a través de la fe en Cristo el Señor nuestro Dios. Y por lo tanto, le invitamos a participar de Jesús. Pero antes de orar por los que están enfermos, quiero orar especialmente por las personas que necesitan a Jesús en su corazón y que están anhelando fervientemente la paz del perdón, la libertad que ofrece Dios, esa paz interna y ese compañerismo con el Todopoderoso. Cierre sus ojitos y diga conmigo: Señor Jehová mi Dios, me acerco creyendo en tu Hijo amado Jesús. Te pido misericordia, perdona mis pecados y mis rebeliones y toda cosa abominable que hay en mi corazón, en mi alma. Limpia mi mente con tu poderosa sangre, Jesús.
y te invito a que entres adentro de mi corazón y hagas nuevas todas las cosas dentro de mí. Oh Dios, hazme una criatura nueva. Hazme, Señor, vasija de honra, vasija que te glorifique por todos los días de mi vida sobre la faz de la tierra y más allá de la muerte. Oh Dios Santo, en el nombre de Jesús, entra a mi corazón, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu, mora dentro de mi corazón, como dice el libro de Juan, en el capítulo 14. Oh Dios, ven a morar el 100% en mi vida y dame la capacidad para amarte, servirte y andar en tus santos caminos. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por entrar a mi corazón y hacer de mí una nueva persona. Gracias. Si usted hizo esta oración, crea que Dios le ha perdonado, crea que Dios le ha limpiado. Quiero orar especialmente por las personas que se encuentran en sus hogares o ya sea en algún hospital o en la cárcel donde usted se encuentra enfermo. Quiero orar por usted creyendo a las promesas de Dios, porque Él dice claramente: yo soy Jehová tu sanador y yo traigo medicina y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Crea esas promesas y usted será sanado en este instante. Divino Salvador, hacemos intensivo este clamor en el favor de nuestros hermanos y amigos que necesitan, oh Dios Santo, uno de los grandes, pero grandes milagros de sanidad, especialmente los que tienen SIDA, los que tienen cáncer, los que tienen leucemia, los que están, oh Dios, pasando crisis por causa que el páncreas no está funcionando. Oh Dios, controla el 100%, Señor, dándole el 100% vida a los páncreas para que genere la insulina necesaria, oh Dios. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos toda epidemia, toda enfermedad, todo dolor. En el nombre de Jesús. Y declaramos el poder santificador de Dios, el poder sanador, y damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias. Televidentes preciosos, que Dios los bendiga y los guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.